Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Marín, periodista de Prosa Urgente. Hoy vamos a utilizar este espacio para reflexionar sobre las graves acusaciones que hizo el presidente Javier Milei contra estudiantes, docentes, periodistas e investigadores, caracterizándolos como terroristas. En una entrevista brindada al periodista Majul la semana pasada, vamos a relacionar estas acusaciones con las provocaciones que viene llevando adelante el influencer libertario Marco Fattorello, quien se dio a conocer en las últimas semanas por el vandalismo que está llevando adelante contra murales pintados en distintas universidades del país sobre el Che Guevara. Sinvergüenza tapa estos murales del Che pintando la bandera argentina, mientras el gobierno que él defiende quiere llevar adelante un proceso de extranjerización de las tierras que no hace otra cosa que profundizar esa extranjerización, valga la redundancia, en un marco general de una política claramente cipaya de entrega de todo lo que tiene que ver con el territorio, los derechos laborales y demás. Este muchacho pinta la bandera argentina, pero sobre todo vamos a darle un telón de fondo a toda esta situación con la política que está llevando adelante el gobierno de Donald Trump para América Latina. Hace poquito hubo un cónclave en el Departamento de Estado de Estados Unidos, comandado por su titular Marco Rubio, en el que sin ningún tipo de duda se intenta reactualizar la doctrina de seguridad nacional, esta doctrina que marcaba o que se desenvolvió en los años 60, 70, comenzó en los 50 en realidad, pero 60, 70, incluso hasta los años 80, en el que de alguna manera se coordinaban acciones de todos los países, o de la clase dominante de todos los países, contra un supuesto enemigo interno. En este caso, estamos hablando de los años 60, 70, la subversión marxista. Hoy en día los términos que se utilizan no son muy distintos, se habla de terrorismo de izquierda. Y bueno, recordemos el Plan Cóndor y demás, en un marco también general, sobre todo en Argentina, pero a nivel mundial también, de una profunda crisis económica que en el caso nuestro argentino anticipa grandes choques sociales. Es decir, están preparando el terreno para cuando esos grandes choques sociales se produzcan. Pero antes de comenzar te voy a pedir lo mismo de siempre, que te suscribas al canal. Tenemos solamente 700 suscriptos cuando en nuestro sitio de Facebook ya estamos llegando a los 34.000 seguidores, así que es gratis suscribirse, no te cuesta nada, suscribirte al canal, apretar la campanita para que te lleguen las notificaciones, comentar, poner me gusta, así estas reflexiones llegan a un público aún más extenso y podemos generar una comunidad de debate y de crítica política. Bueno, a ver. Este video se está grabando en Trelew, Chubut, que fue, si mal no recuerdo, el primer lugar donde el influencer libertario Marco Fattorello comenzó con sus provocaciones y la vandalización de murales del Che Guevara. Acá hay un mural en la sede local de la Universidad Nacional de la Patagonia, a la que ingresó este muchacho intentando tapar el mural con una bandera argentina. Lamentablemente la respuesta de quienes debían defender ese mural fue bastante tibia, ¿no? Es un mural que tiene más de 20 años
Y de alguna manera este muchacho se logró salir con la suya. También hizo lo propio, creo que en Río Negro, en algunas localidades de Río Negro y Neuquén, e intentó hacerlo también en Buenos Aires. Hay quienes consideran que este provocador simplemente está defendiendo una posición política nacionalista. Pero hay que tener presente que la vida universitaria tiene sus propios códigos, sus propias costumbres, y que en general los murales que se pintan, pero sobre todo voy a hablar acá de la Universidad de Trelew, que tiene más de 20 años, que ya es parte de la propia vida universitaria, te guste o no el Che Guevara, acuerdes o no con el Che Guevara, es producto de la propia militancia, ¿no? Si vos querés, en todo caso, que un mural deje de estar, lo mínimo que podés hacer es dar una discusión política previa, militar tu causa, ganarte adeptos y dar la lucha política, y si la ganás, la ganás. Y si no la ganás, tenés que bancarte lo que viene detrás. Este muchacho, que no tiene nada que ver con Trelew, vino con un tachito de pintura, 2 o 3 boludos que lo seguían, y empezó a pintar, sin ningún tipo de legitimidad detrás suyo. ¿Qué se busca con esto? Claramente se busca, primero que nada, preparar un terreno o dar, él mismo lo dice, ¿no? Él dice que da una batalla cultural. Los libertarios utilizan o mal utilizan el concepto de Gramsci de batalla cultural contra las ideas de izquierda, y en este caso acusando al Che Guevara de terrorista. Y esto obviamente con independencia de las ideas del Che Guevara, porque bueno, todo el mundo que me conoce saben que soy de izquierda, pero no, en términos generales no adhiero a la estrategia del Che Guevara, más allá de compartir su internacionalismo. Pero ¿qué buscan con esto? Obviamente buscan utilizar la figura del Che Guevara como chivo expiatorio para, en realidad, poner en cuestión todo lo que es el activismo y la militancia universitaria. Eso es lo que hay que entender cuando se atacan los murales de Che Guevara. No se están atacando la figura del Che Guevara porque sea un revolucionario meramente, sino lo que se está atacando es la militancia universitaria, que es una gran conquista democrática de la sociedad argentina. En estos ataques también quedan adentro, en muchos casos, los sindicatos docentes universitarios. Es decir, que es un ataque en regla al activismo universitario. Activismo universitario que se ha destacado históricamente, pero sobre todo en estos últimos 2 o 3 años, por defender la educación pública y gratuita y el acceso a la universidad pública y gratuita por parte de la clase obrera. Han habido masivas movilizaciones durante los años de gestión libertaria a nivel nacional. Entonces, frente a esta destacada movilización, que no se reduce solamente al activismo de izquierda, sino, yo podría decir, a casi un 70-80% de los integrantes de la comunidad universitaria, integrantes no solamente me refiero a los estudiantes o docentes, sino también a los familiares o ex estudiantes, profesionales y demás, estos fachos atacan al núcleo duro que impulsan estas movilizaciones, que es el activismo, ya sea tanto de estudiantes, docentes o no docentes. Eso es lo que representa el ataque a la figura del Che Guevara.
No hay que ser ingenuo respecto de esta situación. En el mismo sentido, es que hay que entender las declaraciones de Javier Milei acusando de terrorista a docentes universitarios, a estudiantes, a investigadores y a periodistas. ¿Qué uno podría llegar a decir, sin miedo a equivocarse, es el núcleo duro de un pensamiento crítico a nivel nacional? Núcleo duro por elaborar ese pensamiento crítico y núcleo duro por dialogar con mayor o menor suerte con el resto de la sociedad. Cualquier persona con 2 dedos de frente y un poquitito de conocimiento de la historia, si tenés entre 15, 20, 30 o 40 años, o 50. Ahora, si tenés 60, 70, 80, no necesitas tener mucho conocimiento de la historia porque lo viviste. Sabés muy bien que estas acusaciones de terrorista a quienes piensan distinto ya fueron agitadas, no solo por la última dictadura militar, sino también por las anteriores dictaduras que tuvo el país. Que estábamos atravesados por el contexto de la doctrina de seguridad nacional, impulsada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por la CIA y demás, que en síntesis y resumiéndolo un poco abruptamente, era un acuerdo entre los países y los países latinoamericanos, en este caso, y Estados Unidos, por el cual le delegaban a Estados Unidos la reserva de la defensa frente a ataques exteriores, pero sobre todo se encargaban de coordinar acciones contra un supuesto enemigo interno que en ese momento era la subversión marxista. Hoy en día, este tipo de ataques y de caracterizaciones de terrorismo a una supuesta izquierda extremista usa lenguajes muy similares. Las declaraciones de Milei se efectuaron el domingo pasado. Hoy es domingo 9 de agosto. Hace una semana. Y 2 semanas antes, el 16 de julio, en el Departamento de Estado de Estados Unidos, como dije en la presentación, comandado por su secretario de Estado, Marco Rubio, un fascista hecho y derecho, un fascista en el sentido clásico de la palabra, se realizó una reunión en la cual participaron más de 60 países, si mal no recuerdo, para coordinar acciones contra el terrorismo de la supuesta extrema izquierda. Sobre el particular, recomiendo mucho un muy buen artículo publicado en Página 12 al día siguiente por Luciana Bertoia. Googleen Página 12 o pongan Doctrina de Seguridad Nacional, Luciana Bertoia o Página 12 y les va a salir. La convocatoria a esta reunión está en la propia página del Departamento de Estado de Estados Unidos. Se puede leer, no hace falta saber inglés, porque te aparece la traducción instantáneamente. Es decir, esto no es un delirio de este periodista que hoy en día está informando y reflexionando sobre esta situación, sino que ya se ha escrito bastante al respecto. En la edición de hoy del Cohete a la Luna también hay algunos artículos sobre el tema. Y entonces, decía,
Esta reunión se desarrolló el 16 de julio y 2 semanas más tarde el presidente Javier Milei repite como un loro lo mismo que se debatió y se discutió en este lugar. Que, dicho sea de paso, no es nada nuevo en el discurso, no solamente de Javier Milei, sino de la derecha argentina en general. Sobre todo acentuado a partir de la gestión de Mauricio Macri al frente de la presidencia del país. Fíjense que esta declaración de Milei se da el 2 de agosto y el día anterior se cumplían 9 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en la LOF de Resistencia Cuyamen. Hay que recordar, y esto es muy importante que lo tengamos presente, Santiago Maldonado fue detenido y desaparecido por exigir la libertad del lonco Facundo Jones Wala. 9 años más tarde, el lonco Facundo Jones Wala volvió a ser detenido, se encuentra en la cárcel federal de Esquel, estuvo 1 año detenido en la U6 de Rawson, no tiene ninguna acusación que pese sobre él, es decir, está detenido de manera ilegal. Hay una acusación a la resistencia central mapuche como supuesta organización terrorista sin ningún tipo de prueba. Acusación llevada adelante por la entonces ministra Patricia Bullrich, pero que no es nueva, que ya venía, como estamos observando, desde la época en que fue detenido y desapareció Santiago, es decir, que ya lleva una década. Quienes piensen que la detención de Facundo Jones Wala y la criminalización del pueblo mapuche que lucha no tiene nada que ver con sus derechos a movilizar, a protestar por un salario digno, le pifia tremendamente. Vinieron por Jones Wala, vinieron por la RAM, vinieron por los mapuche y por el resto de los pueblos indígenas que luchan, preparando el terreno para una avanzada mayor. Acá la cuestión del lenguaje político es fundamental para tratar de entender esta situación. La acusación de terrorista a Facundo Jones Wala, en realidad a la RAM, y a Facundo Jones Wala por supuestamente pertenecer a la RAM, en realidad él mismo dice que pertenece a la RAM, la acusación de terrorista a los docentes, a los investigadores, a los periodistas y a los estudiantes que luchan, están relacionadas directamente. Y se da, como decía, en un marco que cualquier persona medianamente informada se da cuenta que no es exclusivo de nuestro país, sino en un contexto internacional que tiene de fondo un escenario de guerra mundial. La OTAN contra Rusia en Ucrania, el genocidio en Palestina llevado adelante por Israel, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en Irán, en el marco de un escenario de fondo atravesado por una guerra económica entre China y Estados Unidos. La pérdida de la hegemonía de Estados Unidos es acompañada con una política totalmente reaccionaria, que por otra parte no solamente se expresa fuera de Estados Unidos, sino al interior de del propio país. En el verano entrevisté
al historiador Pablo Pozzi, quien es especialista en historia de Estados Unidos, sobre todo esta avanzada reaccionaria contra los inmigrantes en el país y el avance del fascismo al interior del propio Estados Unidos. Entonces, es todo un escenario complejo que obviamente un escenario atravesado por una crisis económica y por guerra es un escenario dentro de un modo de producción capitalista propicio para la rebelión popular y para las perspectivas revolucionarias. Históricamente ha sido así. Históricamente, durante el capitalismo, cada vez que han habido guerras, crisis, han venido acompañados de revoluciones o de procesos revolucionarios. No es ninguna novedad. Bueno, este es el escenario de fondo. Por eso es importante combatir a estos imbéciles como Marco Fattorello, expulsarlos de las universidades donde vayan a provocar, poner el cuerpo, como hicieron en la Facultad de Filosofía y Letra. Quiero felicitar a esos estudiantes que lo sacaron y que le dieron un par de correctivos. Hay que darle muchos correctivos a los Marcos Fattorellos de la vida. Desde este lugar llamo a darle muchos correctivos a los Marcos Fattorellos de la vida. Hay que expulsarlos físicamente. En tanto y en cuanto llevan adelante amenazas de este tipo y provocaciones de este tipo, hay que sacarlos físicamente. Las declaraciones de Milei se efectuaron 3 días antes o 4 del tratamiento en el Senado de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que no pudo ser tratada tal cual lo pretendía Milei. La extranjerización de la tierra y la ley de manejo del fuego no fueron aprobadas. Sin embargo, otra parte del paquete sí lo fue. Pero lo más importante de todo esto es que hubo una resistencia durante horas por parte de los que movilizaron al Congreso frente a la salvaje represión por parte del gobierno libertario. Esa resistencia, que desde este lugar bancamos enormemente, esa resistencia física contra la represión, es probable que esté marcando un nuevo escenario político, un nuevo escenario a nivel nacional, en donde el desgaste del gobierno se comienza a sentir y en donde en distintas provincias se están llevando adelante, todavía de manera atomizada, todavía de manera embrionaria, distintos procesos de luchas que de desarrollarse y de desenvolverse y sobre todo de articularse, estaría marcando un nuevo escenario mucho más convulsivo. La realidad es que la inmensa mayoría del pueblo argentino, de los trabajadores, de las familias trabajadoras, no llegan a fin de mes. Tienen que hacer malabares para poder pagar la tarjeta de crédito. Y encima, cuando movilizan, son reprimidos. Antes de terminar, quiero recomendar un libro, La construcción del enano fascista, de Daniel Feinstein. El año pasado lo entrevisté. Si lo buscan en Prosa Urgente, ponen en el buscador de YouTube de Prosa Urgente Daniel Feinstein, Prosa Urgente, van a encontrar. Y bueno, llamo a movilizar. Estas declaraciones buscan preparar un terreno, como dije anteriormente,
que justifique la represión. Tenemos un gobierno. Hay algo que caracteriza, en última instancia, a muchos libertarios, no a todos, pero sí a muchos, sobre todo al presidente Milei y a este Marco Fattorello, que es su cualidad de imbécil. Estamos frente a personas que no tienen demasiadas cualidades intelectuales, digamos. No son grandes eruditos. Son imbéciles en el sentido más estricto de la palabra. Como muchos de sus seguidores conscientes. Pero dejando eso de lado, lo cierto es que utilizan un lenguaje y una práctica violenta que buscan preparar un terreno de represión abierta. Por eso es importante que las luchas se coordinen, que se apuesta a desenvolver las autoconvocatorias, porque las autoconvocatorias logran sortear ese gran escollo que tiene la clase trabajadora, que son las burocracias sindicales, que entregan todas las luchas habido y por haber. Acá en Chubut, la burocracia sindical de la TECH acaba de congelar el salario docente de acá a enero, en un pacto hecho de espalda a la base docente con el gobernador del PRO, Ignacio Torres. Entonces, así como las autoconvocatorias al Congreso este jueves lograron poner en primera plana la lucha contra la extranjerización, el mismo método tenemos que utilizar en el resto del país. Y quiero, por último, rescatar algo que ya hice referencia en este espacio, que fue el gran acierto por parte del seleccionado, de algunos jugadores del seleccionado argentino, a levantar la bandera de las Malvinas son argentinas. Porque evidentemente no solo pusieron la cuestión de Malvinas en el centro del escenario político nacional e internacional durante mucho tiempo, durante varios días, sino que fue un motorizador para que miles y miles movilicemos en todo el país el jueves pasado contra este proyecto de extranjerización de la tierra y demás. Antes de terminar, te voy a pedir lo mismo de siempre: que te suscribas al canal, que apriete la campanita, que le pongas me gusta, que comentes. Bueno, y si querés colaborar económicamente con este periodismo independiente, podés hacerlo en Mercado Pago al alias de Prosa Urgente, todo junto, titular Iván Alejandro Marín. La remamos en dulce de leche para poder hacer periodismo, así que con todo lo que puedas colaborar económicamente va a ser de una gran ayuda para poder seguir haciendo periodismo independiente, comprando herramientas de laburo y demás. Nos estamos viendo.